Empezamos. A quienes están y están puntuales, pues muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la primera sesión de la primera clase del segundo módulo. No vamos a tener descanso, sí. Es pesado, sí, se van a cansar, porque claro, terminamos con un trabajo a veces muy fuerte de cada módulo. En este caso, bueno, sí, un trabajo más lúdico también, ¿no? Que ha sido bastante, creo, agradable hacerlo. Sin embargo, vamos a tener sí trabajos pesados cada cierre de módulo a partir de ahora y sí, va a haber algo de cansancio, ¿no? Y eso, bueno, se les advierte un poquito porque no hay descanso entre módulos, ¿no? Terminamos un módulo el jueves, digamos, o el domingo con las entregas de las actividades, pues y el lunes ya empezamos con el inicio del siguiente. Entonces hay que también medir nuestros tiempos en función también de regularnos metacognitivamente, advirtiendo de que inmediatamente terminemos algo, pues tenemos que tomar, ¿no?, aire rápidamente, un descanso muy ágil para poder iniciar con ganas. Empezamos así, el módulo 2, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Es un poquito presentarles el módulo y brindarles fundamentalmente el ejercicio ya del trabajo que va a implicar que empecemos a reconocer la contextualización de nuestra asignatura, ¿ya? Esto señala el propósito. Y si bien para llegar a eso, pues va a haber una mediación, vamos a hacer un pequeño balance, les voy a hacer la presentación del módulo y voy a ahora desarrollar esa presentación que me quedó un poquito corta, ahora la voy a extender más en la anterior sesión, que precisamente va a distinguir los enfoques de planificación, porque hablamos de un enfoque de planificación por competencias. La segunda parte de la clase, bueno, de esta sesión, vamos a desarrollar una dinámica que va a servir precisamente para el recojo de saberes previos en cuanto ustedes saben, ¿no? O ya de alguna manera han advertido algún cauce de planificación de algún proceso formativo, de algún curso, de alguna asignatura. Y vamos a trabajar con esa dinámica del curso de cocina, ¿ya? Y después, posteriormente, se les va a hacer un poquito la presentación de lo que es la contextualización y el trabajo que implica esto que vamos a empezar ahora, que es precisamente el plan. Espero les haya ido bien en sus trabajos. Mañana voy a empezar a revisarlos y espero cualquier cosa les voy a escribir de manera particular en los trabajos de cierre del módulo 1. Bien, muestro otra vez la diapositiva. Antes, ¿se me está escuchando? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, se ve todo, Luis. Gracias, Giancarla. Gracias. Esta es la misma diapositiva, digamos un poquito que integra el contenido del módulo anterior, ¿ya? Hemos partido de un contexto, este contexto ha desarrollado actividades, bueno, desarrolla actividades en función pues de lineamientos políticos, institucionales, ¿no? Hemos visto un poquito la advertencia y la influencia del contexto en la educación superior. Sí, está bien. Perdón. Entonces, en ese sentido, pues hemos situado también de que nuestras instituciones, nuestras universidades están enmarcadas dentro de un contexto mucho mayor también de lineamientos políticos, de textos constitucionales, de disposiciones normativas. Y en ese sentido, pues hemos advertido pues una precisión de lo que era el currículo. Tipos, niveles, concepto de currículo, para acercarnos precisamente como este elemento que integra y que envuelve fundamentalmente una estructura de planificación. El currículo, que empezó siendo una palabra que solamente se refería a una secuencia, a un recorrido, pues había advertido una suerte de engordamiento. Se ha vuelto como un concepto parásito, ¿no? Se alimenta de las teorías psicológicas, de los modelos pedagógicos y de pronto cobra y tiene una vitalidad extremadamente potente a merced precisamente de las situaciones y de las prácticas educativas. Y el currículo así pues dispone desde sus diferentes interpretaciones la capacidad de poder ser no solamente ese recorrido, ese contenido, esa lógica integral de planificación, sino precisamente ese envoltorio de lo que puede pasar, no puede pasar, de lo que pasa, de las relaciones
de lo que no ocurre, de lo que está carente y lo que hemos advertido al respecto de los tipos del currículo. Y hemos advertido de que estos fundamentos, tanto filosóficos, psicológicos, pedagógicos, van a estar presentes. De que no vamos a desarrollar una acción neutra, de que por más ingenuos que queramos ser o por más ingenuos que realmente seamos, pues nuestro accionar va a estar impregnado siempre de algún marco de visión específico, por muy eclécticos, ¿no?, y amplios que queramos ser. A quienes de alguna manera afirman que no les gusta definirse, pues efectivamente, aún en esa indefinición se están definiendo por algo o están asumiendo precisamente los roles de la tradición. Y la tradición va a venir cargada de algún tipo de sentido histórico, de sentido nociológico, es decir, en función de la ciencia, del conocimiento, de sentido moral, de sentido ético, de sentido convivencial. Y van a estar penetradas, influidas, pues efectivamente, estas maneras de advertir. Lo que hemos hecho al revisar los fundamentos ha sido precisamente entrar en el trasfondo, porque claro, no se discute cómo aprenden los estudiantes. Directamente uno cree que efectivamente va a aprender alguna técnica. Hay muchos cursos de tips, entonces les presentamos esta secuencia de actividades que pueden desarrollar. Pero claro, no vamos a entender lo que subyace por debajo, si es que no advertimos qué teoría de aprendizaje está sustentándolo o qué tipo de combinación. O bien vamos a decir, vamos a desarrollar una propuesta integral de elementos curriculares, pero de pronto estamos generando un collage, ¿no?, altamente, que puede engranar, porque claro, las cosas en su estado natural no vienen tan puras, ¿no? Y que efectivamente, sin embargo, podrían no tener mucha coherencia ni solvencia en cuanto si es que desarrollamos alguna planificación. Para eso hemos revisado los fundamentos, para darle coherencia, sentido de pertinencia, sentido de unidad, ¿no?, que también es parte de alguna manera de estos elementos de la redacción. Coherencia, unidad, sentido, por ejemplo, que son los mismos elementos de la redacción, de cualquier texto, ¿no?, científico, literario. Hemos afirmado, en función de esta revisión y de la precisión tanto de la teoría psicológica como de los modelos, estos dos, el cognitivo y el cognitivo social, la precisión precisamente del modelo pedagógico constructivista, que ha sido caracterizado por un conjunto de psicólogos fundamentalmente españoles, pero que han sido altamente apoyados sobre todo en la región latinoamericana. Casi un modelo desarrollado para la región, ¿ya?, y para el desarrollo y el impulso y brindar características específicas de ruptura de un modelo, de los modelos tradicionales. Perdón, hay unos micrófonos que cuiden, por favor, y su apertura. Gracias. El modelo pedagógico constructivista de esta manera se va a revestir y va a caracterizar y va a brindar elementos así particulares en función, sobre todo, de un resguardo cognitivo, de esta manera de proceder y entender cómo funciona internamente y de que no somos solamente el resultado del ambiente, ni solamente el resultado de nuestras disposiciones y voliciones internas, sino que estamos en una negociación permanente con la realidad, interactuando con ella, pero nos va a advertir en esta fase, en esta secuenciación, equilibrio, desequilibrio, reequilibrio, ¿no?, asimilación, adaptación, acomodación, que precisamente pues vamos a integrar ese tipo de saberes en base pues a saberes precedentes y nos va a establecer incluso las fronteras de los tipos de capacidades, de habilidades, sobre todo cognitivas, ¿no?, que vamos a advertir que vamos a tener en función del estadio, de los diferentes estadios pautados cronológicamente en el desarrollo humano. Bien. El modelo pedagógico constructivista se volvió hegemónico también. Penetró instituciones, tuvo un influjo muy fuerte en las legislaciones educativas
a inicios y fines de durante toda la década de los 90 del siglo pasado. Y todavía siguió muy vivo en la primera década de los 2000. Como que de pronto buscar qué es el constructivismo, como que quedan resabios, y efectivamente ha habido otro modelo que ha venido cobrando cada vez más fuerza porque ha sido desarrollado precisamente no como maduración porque en Europa no se ha implementado el modelo pedagógico constructivista. En Europa se ha implementado directamente un enfoque por competencias, que implica, que vamos a ver, sobre todo una visión de integralidad. Ya sí, le dan fuerza y rescatan muchos elementos del cognitivismo, pero no hay una ligazón específica con el constructivismo, digamos, ¿no? Ya lecturas particulares latinoamericanas han enlazado el constructivismo con el enfoque de planificación por competencias, pero el enfoque de planificación por competencias es eso, es un enfoque de planificación, es un enfoque curricular. En cambio, el constructivismo generalmente se lo alude como un modelo pedagógico mucho más integral, ¿ya? Incluso algunos autores lo llaman un paradigma, una forma de ver, de encarar la educación. En cambio, los enfoques de planificación son mucho más técnicos y están resguardados precisamente solo y exclusivamente para las instituciones formales. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a presentar el módulo. Este módulo se llama Planificación Educativa por Competencias. ¿Ya? Acrónimo se llama, ¿no? Estas siglas, sí, acrónimos. El PEC, ¿ya? Planificación Educativa por Competencias. ¿Qué es el PEC? ¿No? Pues precisamente acá vamos a presentar el módulo, que es la presentación. Por un lado les voy a presentar la plataforma. ¿Dónde está? Y por otro lado, les voy a mostrar el documento de presentación. Bien, se ha habilitado este mosaico, ¿no? Les advertí en el chat. El mosaico desplaza o despliega, va a desplegar todas las clases y una tras otra, como en el anterior módulo, va a ir superponiéndose o anteponiéndose a la clase anterior. Así que la 1 va a ir quedando abajo, vamos a tener la 2, la 3, la 4. Este módulo tiene 5 semanas, 5 clases, es el módulo más largo, ¿ya? ¿Qué tenemos? Pues lo mismo, la clase, que es importante siempre que ustedes apenas se habilite la plataforma. Cuando les digo los lunes en la mañana, al mediodía, se ha habilitado ya la plataforma, pues revisen. Es un texto sencillo, bastante breve, que describe y teoriza un poquito y hace una abreviación del contenido que se va a desarrollar en la semana y también va a pautar la ruta metodológica de las actividades que vamos a hacer. ¿Ya? Es un texto breve. Los recursos, y acá, bueno, van a ver que vamos a tener varios. Lo que vamos a empezar a hacer es un proceso de planificación muy técnico, ¿ya? Entonces es extremadamente importante que nos enfoquemos también en el resguardo de estas precisiones técnicas. Acá no tenemos que ser sí tenemos que ser creativos, van a advertir por qué, pero esa creatividad la tenemos que establecer bajo un patrón normativo de principios que están desarrollados para establecer este marco de planificación. Acá hay varios videos, poco a poco se les va a brindar las indicaciones para que los revisen. Pueden, sin embargo, sí revisarlos todos. Acá hay 2 lecturas obligatorias esta semana. Hay estas instrucciones, que son las instrucciones que son las mismas que les voy a compartir cada final de sesión, que indica qué tienen que hacer, porque sí hay como una mecánica de actividades procesuales que se tienen que avanzar. Están los programas y bueno, acá hay algunas guías que vamos a trabajar. Estas 3 las vamos a abordar o las vamos a utilizar la siguiente sesión.
el día viernes. Y ya se les brinda pues estos dos documentos que son los fundamentales y con estos pues vamos a trabajar de acá hasta diciembre. ¿Ya? Trabajamos porque este ya es el formato del plan. La plantilla para elaborar el plan es una plantilla en blanco que les voy a mostrar después al finalizar casi la clase. Y las orientaciones es un texto guía con el que tienen que llenar pues su plantilla. Acá están las indicaciones que es muy técnica y para llenar procesualmente cada uno de los elementos pues tenemos las lecturas, las actividades, los recursos. Pues vamos a ir construyendo paso a paso, procesualmente, en un mecanismo y en un ejercicio de desagregación analítica, esta secuenciación de producción del plan de asignatura. ¿Nos vamos a enfocar en ejercicios y en acciones de planificación? Sí. ¿No? Es un diplomado en educación por competencias que tiene precisamente el foco en desarrollar la planificación por competencias, tanto de su asignatura como también van a advertir la producción de recursos específicos, diferentes, metodológicos, evaluativos, y también pues recursos de planificación didáctica que vendrían a ser los más concretos, los que se van a implementar. ¿Qué más tiene la plataforma? La plataforma tiene dos foros. El foro 1 lo vamos a ya utilizar ahora, que es este ejercicio de recojo de saberes previos. Y el foro 2, que ya van a empezar a trabajar en él, que es el ejercicio y el trabajo, que va a ser como la tarea de esta semana. Esta semana no hay una tarea calificable, pero sí va a haber un ejercicio en el que ustedes escriban ya la contextualización, o por lo menos empiecen a esbozar la contextualización de su asignatura. Y esta es una carpeta donde se ha publicado, están todos sus nombres, ¿ya? Bueno, están los 24 que están en el curso. Vamos a trabajar, les había advertido de manera individual. Cada uno de ustedes va a tener un espacio privado de trabajo, ¿ya? Ese espacio privado son estas carpetas, ¿ya? He creado en mi Drive un espacio privado de trabajo, donde, por ejemplo, acá Silvia solamente tiene el acceso de trabajo para ella, nadie más. ¿Ya? El acceso público está restringido. Este es un espacio de trabajo privado para hacer un seguimiento individualizado. Y dentro de la carpeta de Silvia ya está su documento del plan. Ya está su documento del plan. ¿Ya? Y esta es una carpeta abierta donde ahora les voy a decir qué tipo de documentos son documentos de respaldo que ustedes se van a ir recogiendo, van a ir, ¿no? Sistematizando, encontrando para que pues para que tengan pues un espacio de almacenamiento si quieren usarlo y estructuren precisamente un contexto de su asignatura, de su carrera. Esta es una carpeta vacía. Y el documento este, que no carga, es el plan. ¿Ya? Este es el plan. Cada una y cada uno de ustedes va a tener un espacio con su nombre, y está editado con su nombre, de trabajo individual. Y lo que vamos a hacer en este módulo es que vamos a trabajar los primeros 5 puntos del plan. Desde los datos, que esto es una cuestión así meramente administrativa, vamos a precisar la justificación. Lo que vamos a empezar ya a hacer en esta sesión es la contextualización. Esto es importante porque la siguiente semana y hasta la subsiguiente, no, hasta la siguiente, mejor dicho, la siguiente clase y la siguiente semana, las dos clases, pues vamos a tener que ya definir nuestra competencia. Ahí van a ver lo importante que es esto, ¿no? No les adelanto todavía. Y las siguientes 2 semanas, la tercera y la cuarta semana, pues vamos a revestir y vamos a ya desglosar nuestras unidades de aprendizaje derivadas de la competencia. Y nos vamos a quedar acá. ¿Ya? Nos vamos a quedar acá hasta el punto 5. La última semana del módulo vamos a saltar
a esto que dice didáctica sin tilde. Y debe estar así en el patrón. Planificación didáctica. Ya nos vamos a saltar a la planificación didáctica. Y vamos a empezar a hacer un ejercicio de planificación. Hemos hecho una planificación de nuestra asignatura, de todo el contenido, de lo que queremos enseñar. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? En estas 4 semanas. Y la última, vamos a terminar de ajustar, de redactar, de brindarle esa coherencia integral. Y ya vamos a hacer un esbozo, un ejercicio de planificación didáctica, ¿ya? ¿Para qué? Para que se siga fortaleciendo en el módulo 3, en el módulo 4, esta planificación didáctica y el resto de los elementos del plan. Nos va a faltar metodología, evaluación. Metodología, obviamente, lo vamos a llenar en el módulo 3. Evaluación y los puntos faltantes, que son muy básicos, lo vamos a llenar en el módulo 4. Y la planificación, lo mismo. O sea, el trabajo está terminado en el módulo 4. ¿Qué hacemos en el módulo 5? El ejercicio de revisión y de ajuste para su entrega final, junto con ejercicios de práctica reflexiva. Los anexos son 4. Una lista de cotejo, una rúbrica, una prueba, una ficha metacognitiva. Estos también los vamos a producir en el módulo de evaluación. Bueno, ahí les he mostrado un poquito lo que ya vamos a iniciar en el trabajo, ¿ya? Entonces, en la plataforma, acá, en este listado, ustedes simplemente ingresan a este enlace, tienen el acceso, pues tiene el acceso, mejor dicho, la dirección de correo electrónica con la que están registrados en el Moodle. Ya, yo he copiado la dirección del correo acá, sus direcciones de correo de los participantes, he copiado sus correos y solamente este correo le he dado el permiso de edición. Ah, pero en mi casa trabajo con otro correo o uso otro correo, pues no van a poder editar los documentos. Para editar los documentos tienen que googlearse o tienen que acceder a su cuenta específica de su correo electrónico o de su cuenta Google o Drive con la cuenta y la contraseña de este correo electrónico, ¿ya? El que está en la plataforma. Alguien que quiera cambiar su correo porque dice, no, es que ese es de mi trabajo, yo trabajo en otra computadora y no tengo acceso, etcétera, pues me comunica para que le habilite el acceso de esa otra dirección de correo electrónico. ¿Se ha entendido eso? Sí, licenciado. Sí, está Sí. en general. Diego, ¿está entendido? Sí, está entendido. Ya, gracias, Diego. Muy bien. Si es que no tuviesen acceso, pues me notifican para que bueno, veamos si es que ha habido alguna dificultad o puede haber alguna falla humana también, ¿no? En la remisión del acceso. Bien, esta es la plataforma. ¿Ya? Ya vamos a empezar. Entonces hemos cerrado, hemos advertido, hemos revisado, hemos jugado con ese juego de rol también, pero hemos asumido coherencia con esa actividad. El primer módulo, pues le hemos quitado un poquito el peso de la carga teórica de de este multivitamínico teórico, y ahora nos vamos a focalizar en pensar nuestra asignatura. Entonces, antes de entrar a la presentación del módulo, les pido que ahorita, así, piensen si ya tienen definida su asignatura. Porque de acá a diciembre van a trabajar su asignatura. ¿Van a poder cambiar? Sí, con dificultades, porque lo que vamos a empezar a trabajar desde ahora, desde la siguiente semana, bueno, tienen esta semana y la siguiente para definir, ¿ya? La asignatura. Pero ya definida la competencia, pues es un poquito difícil ir modificando. Van a advertir la lógica, ¿no? Pero de la competencia van a ver que se derivan los elementos, de los elementos nacen las unidades, etc. Entonces es importante que ya tengan o vayan definiendo sobre qué materia, asignatura, taller, módulo, curso van a trabajar. ¿Tiene que ser una materia o una asignatura de la carrera que he estudiado? Pues si quieren. ¿Puede ser alguna que ustedes van a crear? Por supuesto que sí, también. He visto que en mi carrera no existe, por ejemplo, tal asignatura, ¿no? Hemos tutoriado varios trabajos en los que estudiantes, pues fruto de su ejercicio laboral, han querido sistematizar su experiencia
desarrollando su conocimiento en una asignatura. Qué mejor, esto está enmarcado precisamente en la lógica del enfoque por competencias, porque le está brindando una sistematización a un ámbito laboral que responde a una necesidad problemática. Quiero hacer un curso de posgrado porque es mucho más fácil abrirme cancha en el posgrado que entrar en el pregrado, que siempre es un poquito difícil, hay roscas, hay intereses políticos, como lo han advertido en el foro. Pues desarrollen un curso de formación posgradual, hagan un módulo específico, no un curso entero. Si se puede hacer un curso entero, bueno, es muy pesado, van a ver que es muy detallado también. Otro tipo de cursos específicos, pero sí vinculados a los ámbitos y a los subsistemas de la educación superior, ¿ya? De formación artística, de formación de maestros, de formación de las fuerzas de coerción, de la Universidad Policial Militar, quiero decir, de las universidades indígenas, de los institutos técnicos, todo es bienvenido, ¿ya? Entonces, piensen y vayan ya definiendo qué materia, curso, asignatura, taller, etcétera, van a desarrollar su planificación. Ya. Este documento es el que está en la plataforma, ¿ya? Es el documento de presentación. Hay dos propósitos y vayan familiarizándose con estos elementos, propósitos, competencia, porque lo que van a escribir va a ser precisamente esto, para sus asignaturas. ¿Qué propósitos tiene este curso o este módulo, mejor dicho? Que se generen espacios reflexivos para que identifiquen con claridad fundamentos y características del enfoque de planificación por competencias. De brindarles experiencias de aprendizaje a través de dinámicas para que puedan formular su competencia, que serán retroalimentadas constantemente por sus pares y el docente, a través de procesos reflexivos, de coevaluación y retroalimentación formativa. La competencia. Ahora miren, ¿por qué aparece acá competencia? Pues ustedes van a redactar una competencia. Esta es la competencia del curso, de todo el curso del diplomado, ¿ya? ¿Cuál es la competencia? Ustedes van a tener la capacidad de desarrollar la docencia. Se escribe así, ¿no? Con esta estructura. Desarrolla la docencia, es decir, el posgraduante, ustedes, la posgraduante, desarrolla la docencia. ¿Por qué? Porque el sujeto es el que aprende en educación superior, para la mejora permanente de los procesos de enseñanza-aprendizaje, considerando fundamentos, estrategias, recursos tecnológico-pedagógico-didácticos, así como la reflexión sobre la realidad y la práctica. Esa es la macrohabilidad que se espera consolidar y conseguir con toda la planificación curricular y la ejecución de estas situaciones, de estas experiencias de aprendizaje que les vamos a brindar. El elemento de competencia abriga la unidad. Este curso tiene 5 unidades, por lo tanto, tiene 5 elementos de competencia. Y el elemento de competencia tiene una particularidad y una unidad de contenido o de sentido. Por eso hay un módulo de fundamentos, otro módulo de PEC, planificación educativa por competencias, otro módulo de metodología que se llama estrategias de enseñanza-aprendizaje, otro módulo de evaluación. Son conjuntos y unidades de sentido, conjuntos coherentes y unidades de contenidos. No son temas, ¿ya? Son conjuntos de unidades de sentido. Y el último es reflexión sobre la práctica o práctica reflexiva. Muy bien, son 5 unidades de sentido. Cada unidad de sentido, cada módulo, tiene un elemento de competencia. Es como una habilidad igual grande, pero desplegada de la competencia. Entonces, ¿qué se espera específicamente de este módulo? ¿Qué habilidad van a lograr? Que el posgraduante, que la posgraduante maneja, ustedes van a manejar herramientas de planificación educativa por competencia, considerando los lineamientos pedagógicos y la disciplina particular que enseña. Y van a construir saberes para cada unidad que van a generar, porque cada elemento va a parir una unidad, van a brindar, van a revestir
de contenido a su unidad. Y el contenido son los saberes. Son cuerpos triunos de saberes. Porque los saberes solamente lo que conocemos generalmente son estos. Es un listado de contenidos. Pero el foco del enfoque por competencias está en el saber hacer. Son los saberes hacer los que movilizan los conceptuales y los que se revisten de estos principios normativos de las actitudes. Entonces, ¿qué se espera que sepan hacer? Porque no se espera solamente en la formación por competencias que sepan conocer. Implica la formación para que interactuemos en la realidad. Yo me he formado en este mismo curso de diplomado para aprender a ser docente. Obviamente tenía mucha ventaja porque mi formación de base es ciencias de la educación, ¿ya? Pero he aprendido cosas que no he tenido en mi carrera, muchísimas, por supuesto que sí. Que se ha cumplido el elemento, perdón, la competencia, por supuesto que sí. Bien. ¿Qué se espera que sepan hacer en este módulo? Que elaboren un plan de asignatura, que desarrollen la contextualización, que formulen sus competencias, que desagreguen sus elementos de competencia, que formulen saberes, que formulen evidencias, que formulen actividades de evaluación, que elaboren una planificación didáctica. Para eso tienen que conocer los conceptos derivados de estos saberes del hacer. Y para esto se requieren actitudes. ¿Qué actitudes? Que valoren la formación basada en competencias. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en ella y si es que no le toman cariño, pues se van a aburrir y van a negar y van a rechazar el proceso. Pues bueno, vamos a hacer todo lo posible brindándoles estrategias y recursos tanto motivacionales como instruccionales para que la valoren. De que actitudinalmente también se espera de que se sujeten a los lineamientos y enfoques constructivistas y el socioformativo complejo. Estos ya, ¿qué es esto? No, estos son enfoques más particulares de la formación por competencia. Ya, esto lo vamos a detallar un poquito más. ¿Ya? De que se sujeten a estos lineamientos, de que no digan, bueno, yo voy a hacer mi formación por competencias dentro de un enfoque exclusivamente tradicional o conductista. No es coherente, pues, no es coherente. O voy a ser romántico, tampoco es tan coherente. Tenemos que apegarnos al cognitivismo, tenemos que apegarnos al constructivismo social, tenemos que rescatar elementos, sí, conductistas, que son inevitables, humanistas, que son también necesarios, sí, pero nos vamos a apegar fundamentalmente al enfoque cognitivo. Y que tengan apertura al momento de brindar sugerencias y de recibir la retroalimentación. Vamos a trabajar en grupos pequeñitos, disciplinarios, ¿ya? Para revisar nuestros trabajos. Pero los trabajos y las tareas y las acciones son individuales. Pero eso no significa que no vayamos a trabajar colaborativamente. Estos son los criterios de evaluación que que están integrados en las diferentes tareas. ¿Cuáles son las evidencias? Vean, ustedes también van a producir evidencias. Las de desempeño son habilidades observables. ¿Ya? ¿Qué habilidad observable voy a registrar? Identifiquen las características del enfoque por competencia socioformativo complejo y que manejen estos componentes de la planificación. Y fundamentalmente, ¿cómo vamos a identificar esas habilidades que manejan estos componentes? Pues en el desarrollo de los trabajos y en las actividades de los cuestionarios de evaluación. Y tenemos una evidencia de producto. Evidencia de producto es que van a producir su plan. ¿Ya? Este plan, este formato que les he dicho, de los puntos 1 al 5, es hasta la parte de las matrices de las unidades de aprendizaje, que es, digamos, el contenido y la justificación. ¿Ya? Y además vamos a saltar a ya advertir, a empezar a iniciar una ruta de planificación didáctica. ¿Ya? Es decir, eso que está en mis intenciones, pues cómo lo llevo a la práctica, ¿ya? Y que no es nada fácil. Este es el kit
Porque claro, puedo tener un muy buen plan ordenado, el mejor contenido, súper actualizado. ¿Y cómo lo llevo? ¿Ya? ¿Cómo lo hago efectivamente que los estudiantes se apasionen? Este es un punto en el que nos vamos a detener muchísimo. Por eso, si bien lo vamos a iniciar este módulo, va a continuar su desarrollo en el módulo 3 y en el módulo 4. ¿Qué se les va a calificar? Ya la nota, obviamente siempre hay actividades formativas, de seguimiento, aprovechen las clases para desarrollar las consultas. Cada primer martes van a tener que traer, no, cada primer martes en general vamos a iniciar con una actividad instruccional, ¿ya? No les voy a cargar para que no se saturen. Entonces, cada martes iniciamos. Muy bien, hoy día, por ejemplo, vamos a empezar la contextualización. El viernes ya tienen que venir trabajada el esbozo de su contextualización, haber requerido algunos documentos, investigado planes de asignatura, planes globales de su misma materia que quieran desarrollar de otras universidades. Ahora hay todo, no es un pretexto conseguir la información, que se meten a las páginas de sus carreras, capturan el plan de estudios actualizado por ahí, ya sea desactualizado en el que han estudiado ustedes, si es que, ¿no? O los que recién están saliendo, pues agarren, tienen todo fresquito, revisen sus planes globales, revisen los contenidos, busquen ya bibliografía. Bueno, con esa tarea ya tienen que venir para el viernes, ¿ya? Es una tarea un poquito de arqueología de datos, ¿no? Van a escudriñar datos. Pero igual, cada martes, por la siguiente semana, ya trabajamos la competencia. Para el viernes tienen que ya definir la competencia. Y el fin de semana ya van a tener la tarea y vamos a trabajar los elementos. Entonces, el trabajo es altamente procesual. De sesión a sesión vamos a ir produciendo procesual y desagregando analíticamente los diferentes elementos. Entonces, no pueden no hacerlo, porque no hacer la contextualización significa que van a tener problemas en la competencia. No hacer la competencia significa que no van a poder desagregar los elementos. No hacer cada elemento significa que no van a poder completar las matrices de saberes. No hacer los saberes significa que no van a hacer las evidencias ni las actividades de evaluación. Entonces tenemos que desarrollar un poquito, este módulo es exigente porque es extremadamente procesual y técnico. O sea, no va a existir una sobrecarga tampoco, ¿ya? Pero sí ya depende de la lógica, de la capacidad, de la integridad suya para desarrollar y de la advertencia, valga esta advertencia de que no pierdan la secuencia de las actividades. Bien, la calificación tiene 3 tareas, ¿ya? Son 3 entregas de lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué se le da, miren, es el mismo, el plan de asignatura, plan de asignatura, plan de asignatura. El plan de asignatura va a valer 80 puntos, pero les vamos a asignar puntaje de esta producción procesual. La tarea 1 es del punto 1 al 4 hasta definir la competencia. ¿Ya? En eso se va a distribuir los 100 puntos. Bueno, los 80 puntos, mejor dicho. Van a valer además sobre 80. La tarea 2 se va a concentrar en las unidades de aprendizaje. Ya lo primero, tienen que haberlo revisado hasta la competencia, pero esto va a valer 20 de los 80. Los 60 puntos va a estar acá, en que se han producido saberes, bueno, elementos, saberes, evidencias, actividades de evaluación. Claro, porque eso es un montón. Ahí es donde está el sustrato, ¿no? Ahí está donde está el contenido específicamente advertido en la lógica por competencias, ¿ya? Entonces, si bien es lo mismo, pues es otro segmento. Y la entrega 3 es ya la versión casi definitiva para su entrega final, ¿no? Que la van a hacer en diciembre de esta parte, más el esbozo de la planificación didáctica. ¿Ya? La sumatoria de las 3 tareas se dividen, se hace un promedio y son los 80 puntos. ¿Ya? O sea, no entregan una tarea, están perdiendo un fuerte porcentaje, ¿no? Ahora, hay otros 20 puntos de estos cuestionarios. Cada cuestionario igual va a valer 20, 20, 20, 20 y su promedio, ¿no? Los 80 entre 4 van a ser los 20 puntos de la calificación. ¿Ya? Cada cuestionario está integrado por 10 preguntas, todas de selección múltiple con respuesta única. ¿Ya? Todas son preguntas que tienen 5 opciones y tienen que escoger la correcta.
y tienen un solo intento. ¿Ya? No se ha habilitado más intentos. Tienen un solo intento de resolución. Entonces tienen que advertir la lectura, tienen que resguardar su conectividad cuando vayan a desarrollar los cuestionarios, advertir la lectura, que tienen un sesgo, por supuesto que sí, que le irá mejor a quien tiene mejor manejo del dominio de la lectura de comprensión. Quien tiene alguna dificultad en la literacidad o en la lectura de comprensión, pues seguramente le costará más. Pero están establecidos estos cuestionarios para revisar sobre todo la identificación y el manejo de los elementos teóricos y el que hayan revisado y leído estas guías que no son largas. Son guías que van a tener la más larga de 10 páginas, que es así información técnica. Ni siquiera es como la que hemos visto de los fundamentos o de las teorías, donde como eran resúmenes había mucha, mucha, mucha información condensada. No, estos son patrones técnicos con ejemplos de la producción del plan. Entonces, hay cosas que tienen que saber. Cómo está conformada una competencia o reconocer una competencia bien escrita. Reconocer actividades del cuestionario 4 de planificación específicos a las diferentes etapas. Reconocer tipos de saberes y qué tipos de saberes hay. O sea, son cosas básicas que las tienen que manejar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos desarrollar una planificación si es que no resguardamos los principios del resguardo teórico y la nomenclatura, en este caso de lo que vamos a trabajar. Bien, los cuestionarios se van a habilitar ya la siguiente semana. La siguiente semana se juegan estos 20 y estos no. No sé ahorita el porcentaje específico. Acá hay 5, 80 entre 3, digamos, 26, 27. Se van a jugar como 32 puntos, ¿no? De la calificación. ¿Ya? Entonces la siguiente semana. Entonces, la subsiguiente solo hay un cuestionario. En la clase 4 va a haber la segunda entrega. Acá se juegan otros 30 y tantos puntos. Y en la última semana se juegan los otros 30 y tantos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya, George. Gracias. ¿Sí? Vamos. Bien. Había cerrado, los había mostrado esta diapositiva la anterior sesión. ¿Ya? Ojo, no hay que cuidar de contrastar los modelos como si fueran antagónicos. Acá no es una historieta, ¿ya? No hay un némesis de un protagonista, ¿no? O un personaje con su némesis contradictorio, ¿no? No, no hay un... No, son modelos de planificación diferentes que han cumplido funciones y roles diferentes que conviven en la actualidad y que, por supuesto, son altamente eficaces. El conductismo ha abrigado la planificación por objetivos y habrán advertido, por ejemplo, en la película de Jaime Escalante, pues que efectivamente el conductismo funciona. Funciona precisamente bien porque logra lo que se ha propuesto. Ahí depende muchísimo de la capacidad, de la carisma de los ejecutores y de la disposición y de la organización de los recursos. Pero van a advertir que casi que en el fondo tenemos solamente estructuras de objetivos, o sea, de lógicas de planificación por objetivos, donde queremos insertar este resguardo de planificación por competencias, pero bueno, seguimos queriendo insertar algo por prescripción normativa. Quizás no tengamos todavía las condiciones, por ejemplo, flexibilidad curricular, apertura, personalización del aprendizaje, ¿no? Elementos estructurales que nos permitan abrigar un marco de planificación por competencias. ¿Ya? No tenemos, o sea, realmente en el país no tenemos, salvo quizás instituciones educativas de élite o muy privilegiadas o carreras específicas que tengan muy poco nivel estudiantil, muy poca cantidad de estudiantes. Ahí efectivamente es posible desarrollar este tipo de ejercicios. Pero ahora, voy a presentar un poquito este paneo de en qué consiste estos dos modelos. Ya voy a ser un poquito ágil porque puedo hablarles bastante de esto.
Pero la idea es tampoco que la clase sea expositiva. ¿Qué es la pedagogía por objetivos? Nace en un contexto, ¿ya? Nace en un contexto donde se advierte que la educación es el elemento fundamental para reproducir la cultura. Hay todos unos sociólogos que han teorizado, los sociólogos franceses, desde la parte de la sociología, las trabajadoras sociales van a darse cuenta de que toda la escuela bourdiana, por ejemplo, ha advertido las teorías de la reproducción enfocadas en las instituciones educativas. Es decir, ¿para qué sirven las instituciones educativas? ¿Para qué sirve la educación o las escuelas, las instituciones que formalizan el acto educativo? Porque educación siempre ha habido, ¿ya? Pero esta suerte de regulación específica advertida por una planificación, por una determinación de un perfil, la inserción de un currículo, el establecimiento de unos recursos, en fin, pues una cuestión bastante moderna, ¿no? Y responde pues a una lógica de reproducción de la sociedad. O sea, la sociedad reproduce la visión de sus élites gobernantes, ¿ya? Ese es el contexto, eso no hay que dejar de perdernos. O sea, la educación no es para que nos vamos a liberar o vamos a generar mayor democracia, si eso dice la UNESCO y está bien también que lo diga, porque efectivamente no hay otro camino para poder generar equidad. Y ahí es uno de los caminos ilusorios para generar equidad e igualdad. Pero no olvidemos de que efectivamente la educación está establecida precisamente para generar procesos de statu quo, es decir, de mantener el orden establecido en función de los intereses de los grupos dominantes que ostentan el poder. Ellos deciden qué se va a enseñar. Ellos deciden cuánto van a acogotar o no los recursos, ¿no? Obviamente no es tan directo, hay una lógica de manipulación y hay toda una ingeniería, en este caso una tecnología social de manipulación, por supuesto que sí. La pedagogía por objetivos entonces resguarda esa visión. ¿Tiene que reproducir la sociedad? Sí. Resguarda el movimiento utilitarista, que fue producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde efectivamente había que desarrollar una visión altamente pragmática de generación de capital expansivo y rápido. Y esto los Estados Unidos, donde se ha gestado la pedagogía por objetivos, lo ha conseguido precisamente interviniendo en la reconstrucción, interviniendo en la guerra y después financiando la reconstrucción de Europa, lo que les ha generado una deuda externa que algunos países la siguen pagando hasta ahora, ¿no? Entonces ha sido también un boom para que los Estados Unidos genere pues el emporio y pueda convertirse en el imperio dominante que hasta entonces ostentaba el Reino Unido, ¿no? Y pueda ampliar sus fronteras comerciales, económicas, culturales, ¿no? Etcétera, para precisamente revestir y expropiarse de los recursos en función de un avance rápido de adquisición y de avance capitalista. Está dentro de un marco donde los procesos de industrialización estaban siendo cada vez más eficientes y racionalizados. Entonces se empezó a desarrollar, gracias también a los inventos y a los desplazamientos científicos, a los descubrimientos científicos, mayores capacidades para desarrollar una producción ágil, racional, eficaz, eficiente, menos cantidad de recursos, menos tiempo de trabajo, automatización, para poder desarrollar precisamente procesos de producción limpios, rápidos, seguros. Y por último, está enfocado también en el hacer. No está enfocado fundamentalmente en el saber, ¿no? Hay que saber hacer las cosas y el enfoque es que sepamos hacer. O sea, el molde y el sistema estadounidense, que sigue siendo por objetivos, es extremadamente pragmático. O sea, ahí también, digamos, donde los exitosos que se han marginado de los sistemas educativos, tipo Steve Jobs, por ejemplo, pues han sabido hacer y han aprovechado las particularidades y las condiciones que les han ofrecido para poder desarrollar cuestiones altamente creativas, pero en función de una lógica que la tenían ya dispuesta. El currículo va a estar entendido por un eslabón.
un eslabón de planificación. Primero definimos qué fines desea alcanzar la escuela, esos propósitos sociales, para qué existe la escuela. Entonces, toda esta finalidad, ¿no? Y esta repercusión sociológica de visiones filosóficas, pues va a albergar esta finalidad de la educación. ¿Para qué? Por otro lado, dentro de las escuelas o de la noción de escuelas, vamos a entender y vamos a desarrollar experiencias que puedan ayudar con mayor probabilidad en un marco de eficiencia a conseguir esos fines. Acá definimos qué se hace, cómo se hace. No es que le damos al maestro libertad de hacer. No es que le estamos, menos aún le vamos a decir al niño qué quiere aprender, cómo quiere aprender. No, acá se define qué se hace y cómo se hace. Muy bien. ¿Cómo se organizan esos fines? Y por último, ¿cómo se comprueban? La pedagogía por objetivos tiene un fuerte énfasis en los mecanismos de la evaluación. Entonces, los objetivos generales de la escuela van a estar trazados en función de 3 dimensiones y van a advertir si es que hacen lecturas, por ejemplo, de visiones curriculares, que todavía estos 3 elementos se mantienen en muchos autores contemporáneos. Para advertir cualquier posicionamiento teórico van a decir cuál es la noción de los estudiantes en función de su estructura cognitiva, en función de su caracterización, en función de cuál efectivamente es el público, la audiencia a la que vamos a llegar, son los clientes, la sociedad en función precisamente de las características socioculturales que va a ostentar, ¿no? Y qué es lo que se les quiere brindar, el contenido. No le da mucho énfasis a lo metodológico, aunque es altamente metodológico también el enfoque, pero le da mucho énfasis al contenido, a lo que se va a aprender. Los objetivos de la escuela, definidos por estas instancias de reflexión, estas dimensiones, ¿no? Los clientes, la sociedad, lo que se va a dar a los clientes en el marco de la sociedad, precisan estos objetivos generales de enseñanza que se desagregan en objetivos más concretos. Son los objetivos enseñables que obviamente resguardan contenidos cognitivos, afectivos, procedimentales. Pero acá también hay estos 3 tipos de contenidos. Sí, gracias a la pedagogía por objetivos se ha disgregado, ¿no? Esta lógica del contenido en unas particularidades. Hay contenidos solamente cognitivos, hay contenidos solamente afectivos, los han llamado, ¿no? Y procedimentales, que eran obviamente habilidades vinculadas a destrezas sensoriomotrices o bien habilidades del pensamiento, una capacidad, por ejemplo, de un buen programador o un buen diseñador, o un arquitecto que tenga esa habilidad para crear y desarrollar precisamente, y no solamente saber que, ¿no? Un conjunto de conceptos. Entonces, la pedagogía por objetivos también tiene los 3 tipos de saberes, de contenidos, sí, también los tiene. ¿Ya? Estos objetivos, precisados por cada nivel, por cada curso, por cada carrera, ¿no? Por cada programa de estudio, tienen que ser cuantitativos, observables, medibles, mensurables. ¿Ya? Y tienen que estar reflejados y pueden ser leídos por la conducta que logra el perfil. Porque esa conducta es la única que puede ser observable, puede ser medible. No voy a evaluar su capacidad cognitiva o su proceso cognitivo si es que no lo pone en práctica. Una conducta, por ejemplo, es qué capacidad puede tener incluso de dar un examen escrito o pueda desenvolverse ante una defensa pública. Puedo observarlo, puedo medirlo, sí. Pero tiene un fuerte énfasis en la evaluación. Entonces, ¿no? ¿Cuál es procesualmente? Establecer objetivos amplios, clarificar los objetivos, definir los objetivos en términos operativos, buscar situaciones de aprendizaje para mostrar el logro de los objetivos, diseñar y seleccionar técnicas de medición, recoger los datos de rendimiento y comparar los datos objetivos con los alcanzados, con los operativos. Es una fábrica. Y claro, está bien que sea una fábrica. O sea, le ha brindado mucho espíritu de racionalidad.
Desde vertientes, sobre todo marxistas y neomarxistas, se ha criticado mucho esta pedagogía por objetivos ya desde la década del 70, ¿ya? Incluso fines de los 60. La película o ese video de Pink Floyd del muro, la canción es más o menos del 74, 75. Y había una advertencia, hubo unas revueltas muy fuertes en Francia, no tanto en Estados Unidos, en Francia y en México, con unas masacres muy, muy, muy fuertes a los estudiantes por unas rebeliones educativas. O sea, el Mayo francés, por ejemplo, fue una revuelta que empezó siendo un movimiento estudiantil, pero que terminó cambiando y desarrollando una amplitud de derechos y libertades ciudadanas, como que un rebalse, ¿no? No habían pasado, ¿cuánto? 15 años de la Segunda Guerra Mundial, el cierre de la Segunda Guerra Mundial, 13 años. El mayo del 68, pues fue un rebalse de libertad para fortalecer precisamente los derechos ciudadanos, civiles, políticos, culturales. Claro, fueron los estudiantes los actores fundamentales de esa revuelta. Entonces, ¿a qué efectivamente se revelaban? Se revelaban esa óptica altamente tradicional de control, de violencia simbólica, de manipulación externa. Desde vertientes marxistas, les decía, hay unas consideraciones y unas observaciones que se hace al enfoque o a la pedagogía por objetivos. Como está todo planificado para que sea una fábrica, un proceso de estandarización además, ¿no? Señalan que esa eficiencia se logra tecnificando el proceso de forma ordenada, secuencialmente, como si fuera una lógica secuencial de fabricación. Los ingenieros industriales que saben secuencias y cadenas, ¿no? de producción, pues son de alguna manera muy, muy, muy admiradores de la pedagogía por objetivos por naturaleza de su carrera. Porque claro, funciona precisamente en un tren y una estructura de resguardo altamente planificado. Porque el ejercicio de la racionalidad la garantiza el que diseña el currículo, no el profesor. El profesor tiene que acatar lo que le dicen. ¿Cómo le dicen? Metodológicamente el contenido. Le dicen, tú en esta semana enseñas tal cosa de esta manera. Bien, puedes darte un marco de libertad, pero enseñas tal cosa. Y estos son los sílabus. En universidades acá en Bolivia, acá en Cochabamba, piden sílabus. Es una organización del contenido en el que está precisamente ordenada y secuenciada en función de la cantidad de sesiones de aprendizaje. Tendrán 30, 40 sesiones de aprendizaje y por cada día ustedes tienen que estructurar qué van a avanzar y cómo lo van a hacer. Eso es un proceso de racionalización. ¿Pero para qué sirve? No tanto para que fortalezca el avance, sí, sirve también para que los evalúen y para que los controlen o para que nos controlen como docentes. Los medios se eligen por el costo mínimo, eficiencia, para lograr la calidad máxima. El método mejor será el más rápido para conseguir ese objetivo tangible. Por eso, el método y el libro vigente por más de 70 años para aprender a leer y escribir es el semilla, el alma de niño, o estas variaciones del método silábico. ¿Hay niños que no aprenden con el método silábico? Por supuesto, pero es el método que estadísticamente está probado que de alguna manera todos, todas hemos aprendido asociando el sonido, ¿no? El morfema al grafema, a la letra, en conjunción con la vocal. Se aprenden las vocales y después se aprende los sonidos de las letras sin antes nombrar las letras, ¿ya? Se aprenden los sonidos de las letras en la conjunción de las vocales. Y después de aprender todos, recién se hace la inversión. Primero la vocal, después la consonante. Y después recién se mete una conjunción de consonantes. Por eso, también el orden, en este caso en el español, está resguardado por una lógica, obviamente bastante cognitiva, de haber resguardado cuáles son las consonantes con las que tienen mayor familiaridad y son mucho más fáciles de poder expresar para los niños.
Casi en todas las lenguas del mundo, el fonema M de la M general es utilizado por los recién nacidos. Por eso la primera palabra, y en general en la mayor parte de las lenguas de la humanidad, pues la palabra mamá deriva con la letra M, salvo algunas variaciones nórdicas, digamos. Pero en general, mamá, mamer, mer, ¿no? O sea, en general, la palabra mamá está asociada precisamente por la capacidad de pronunciación del infante. La primera palabra, entonces la primera letra que hay que enseñarles es la M, después la S, después la P, después, ¿no? Seguimos hasta letras altamente complejas que para un niño en el español son muy difíciles, que es por ejemplo la R, que tiene que hacer un sonido, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguno de ustedes ha aprendido a leer y escribir por otro método? Por el método global, por ejemplo, que sería más constructivista. El método global implica la identificación de palabras con carteles que el niño tiene a su alrededor y que responden a su universo de saberes previos. Ha visto publicidades, hay letreros, ¿no? O sea, ya estamos en unas sociedades altamente letradas. La televisión lanza caracteres permanentemente, tenemos letrero, etcétera. Entonces el niño, ¿qué dice ahí? Hace. Ah, muy bien, ahí dice hace. Homo, el detergente. Muy bien. Entonces hacemos una derivación y después por un proceso de racionalización de síntesis se asocia, es mucho más complejo. ¿Quién ha aprendido de otra manera a leer y escribir? ¿Quién ha aprendido a leer y escribir? Perdón, ¿quién ha aprendido a multiplicar si no es memorizando la tabla hasta el 9? ¿Alguien ha aprendido el método japonés? ¿Están por acá? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. Jordi, ¿cómo has aprendido vos a multiplicar? A las malas, repitiendo una y otra vez. Por supuesto, o sea, así hemos aprendido todos. Yo me acuerdo que me sacaba la mugre, ¿no? Porque además mi papá era muy ágil con los números, ¿no? Y claro, pero bueno, se aprende así, bueno, puede estar que te saque la mugre, así, exagerado, pero sí, era aburrido, pero me compraba un cassette, me acuerdo. Antes incluso este tipo de cosas, ahora hay un montón de recursos, ¿no? Bueno, o sea, el método más rápido hay que conseguir. O sea, el niño tiene que aprender a leer y escribir en primero básico. Es una tortura en los colegios tradicionales. Así es un golpe porque además la puntualidad, la disciplina, el horario. En colegios tradicionales los niños sufren mucho porque es así ¡puf! Un choque extremadamente violento. Además porque el cerebro está madurando y empiezan a aparecer otro tipo de representaciones. Empieza a disociar, empieza a tener la capacidad de poder empezar a ponerse en el lugar del otro, de apropiarse de reglas más complejas. Entonces se apropian de esa maduración cognitiva para sacudirlos. Y el niño, así, el primero básico es así, ¡pum! Porque claro, en kinder o en el preescolar es una maravilla. Las maestras son unas verdaderas expertas en captar la atención. O sea, son las mejores maestras, las profesoras de infantil. O sea, ellas capturan la atención, roban la atención, lo que ya no pasa en ningún proceso escolar. Ahí estás sometido a una lógica de disciplina. Estoy hablando de colegios que en general son casi la mayoría tradicionales, ¿no? Hay escuelas Montessori, hay escuelas de métodos y metodologías un tanto más amigables, más humanistas. Por supuesto que sí también las hay, ¿ya? Pero son las menos. En el sistema público no. Los colegios tradicionales tampoco. Bien. El objetivo final es la suma de objetivos parciales intermedios. Te has sacado 50 en tu primer parcial, tienen ese sistema de evaluación además en tecnología, ¿no ve? El primer parcial, tal nota de la mitad del contenido o de una parte del contenido. El segundo parcial de la otra parte del contenido. Si has aprobado en promedio los dos parciales, puedes dar el final o creo que ya has aprobado la materia, ¿no? O tienes acceso al final. O si no, vas al final con 0 de base. Entonces, tu calificación es una suma. Y además, sabes A, B, C, D, E en la memoria, pero no tienes habilidad manual, pues tu capacidad de memoria cognitiva va a resolver en promedio, te bajará en promedio, pero igual tienes una capacidad de acreditarte, de aprobar.
Entonces, estos objetivos están separados. Ahí está la diferencia. Si bien manejan los tres tipos de contenidos, para el enfoque por objetivos están separados. Y va a jugar al promediarlos. ¿Ya? Los alumnos con éxito en la evaluación son apreciados por la sociedad. Bueno, esto en sociedades, sobre todo la estadounidense, que es muy meritocrática, que funciona la meritocracia hasta por ahí, o sea, es decir, no tienen redes clientelares. Entonces, nosotros tenemos sociedades exclusivas y eminentemente clientelares, donde más bien los méritos están subyugados a los intereses corporativos, ¿no? Sin embargo, si eres acreditado, entonces significa que tú tienes un rol, que la sociedad te admira, te avala, ¿ya? Pero a quienes no pueden vencer el proceso. Y bueno, para ellos se crean sistemas alternativos de refuerzo, de apoyo, ¿ya? Si es que se pueden corregir e integrar nuevamente al sistema, pues se puede hacer, pero ya es como si fueran de alguna manera recursos marginales. Y esta viñeta la ha hecho Francesco Tonucci, que sigue vivo. Y él ha creado en Italia un programa que se llama La Ciudad de los Niños. ¿Ya? Esta la ha hecho el 70. Entonces, incluso Francesco Tonucci dice, los de Pink Floyd me han plagiado. ¿Ya? Así como Jordi Sierra, el escritor, decía, no, ni Spielberg me ha plagiado E.T. No, él dice, no, bueno, ¿qué puedo hacer? Al final lo importante es que las ideas se disfrutan, ¿no? Pero esta viñeta es de 1970, ¿no? Inspirados también por toda la lógica, al final tampoco debió ser su idea, ¿no? Eran ideas de la época, fruto precisamente del Mayo francés, del Mayo del 68. Claro, es una fábrica, es Pink Floyd acá, están entrando los niños diferentes, particulares, únicos, salvajes, con mucha naturaleza, ¿ya? Además, con mucha naturaleza particular, diversidad. Ahora estamos entrando en procesos de homogeneización brutales, ¿no? Entonces, bueno, había una mezcla, una diversidad, pues implicaba, a razón de mecanismos y materiales de eficiencia, pues quienes lograban la acreditación y quienes eran desechados, pues las clases diferenciadas, las clases deprivadas, las clases que de alguna manera tenían familias desestructuradas, en Estados Unidos los afroamericanos, muchas mujeres, las diversidades sexuales, bueno, que es el 1% de la población, pero igual, ¿no? Está extremadamente obstruida. Y claro, prohibida la entrada a cualquier persona ajena, ni los padres, ni los periódicos, ni los medios, ¿no? Acá se trabaja precisamente en función de. Ahora, ¿qué es lo que se ha atacado de la pedagogía por objetivos? Que en el fondo, o sea, la mucha racionalidad que ha tenido era extremadamente adecuada, además ha revestido de racionalidad el proceso, pero de manera muy obtusa, y se ha concentrado sobre todo en la evaluación. Lo importante era precisamente lograr esos costes de eficiencia. Era un patrón económico, no era un patrón educativo, y la educación precisamente se libera por muchas otras ramas. Ya. ¿Qué significa ser competente? ¿Ya? Empecemos por eso, porque generalmente uno alude el concepto y tenemos la imagen mental de la palabra competente como si fuera precisamente ligada a la derivación de la competitividad o al espíritu de la competitividad. En los países nórdicos y en el espíritu de Occidente, pues es un valor, y es un valor extremadamente celebrado. La libertad, la competitividad, pues en los países anglosajones es altamente celebrado, no tanto en nuestro occidente más latinoamericano, digamos, ¿no? O nuestro occidente periférico, podríamos decir, pero no es un valor para estas otras dos terceras partes del mundo, ¿no? Para el mundo árabe, por ejemplo, que está regido por el Islam, la competencia no es un valor, menos aún para el mundo oriental, ¿no? No es un valor, más bien ahí precisamente es un valor que no está encumbrado, sino que es un valor que efectivamente hay que tratar de evitarlo. Entonces, esta pulsión por la individualidad en el ámbito de Occidente, pues tenemos esa noción. Pero ¿qué significa
le han dado una significación propia. ¿Por qué? Porque el enfoque por competencias nace en las instancias de planificación interestatales europeos, ¿ya? A fines de los 90, inicios de los 2000. A Latinoamérica llega el 2005, 2010, ¿ya? Y se empieza a desarrollar procesos de formación más o menos entre el 2010 y el 2015, acá en el país. Entonces advierten, nosotros hablamos de competencia, no en el sentido de la competitividad, sino ser competentes, tener la capacidad para integrar, para actuar, ¿ya? Ser competentes, tener una capacidad de actuación. Es un enfoque que también como el conductista busca el hacer, ¿sí? Este busca el actuar, actuar. Integrando recursos internos como recursos externos, ¿ya? Los recursos internos son igual saberes, habilidades, actitudes, como recursos externos, capacidades que voy a aprender en función de, aún un estadista necesita manejar un programa de análisis de datos, ¿no? Ese es un recurso externo. Todos necesitamos manejar recursos externos, competencias digitales, básicamente. Y algunos, pues, que entran en cancha, los ingenieros, los contadores, pues tienen efectivamente recursos específicos. Los que intervienen en ámbitos técnicos, pues tendrán específicamente todo su dominio. Los médicos, etcétera, tienen su dominio específico en función de todos los recursos que movilizan. Bueno, ante que se actúa movilizando estos recursos ante problemas. No es una formación porque el Estado dice que esto es importante o los programadores curriculares de la facultad dicen que esto es importante y el maestro ejecuta esa programación. Se tiene que actuar para resolver problemas y los problemas pues no los sabemos. Hay problemas identificados, pero estos van cambiando porque la realidad siempre va a superar la capacidad de raciocinio que tengamos de ella. Pero que esté resuelto ese problema, no de manera utilitarista ni pragmática, sino de manera idónea. Entonces se reviste de otro espíritu. ¿Ya? Advertimos que en estas palabras se reviste de otra finalidad y de otros fundamentos. ¿Qué es la competencia? La competencia, por lo tanto, es una actuación integral para resolver ante actividades y problemas del contexto con idoneidad, compromiso ético y integrando los tres dominios del saber. ¿Para qué? Para mejorar continuamente. Esta es una definición propia de este enfoque socioformativo complejo. Porque hay un enfoque por competencias conductual. Por supuesto que sí. Los estadounidenses han agarrado el enfoque por competencias y lo han adaptado. Por supuesto que sí. Ya, pero esta es una definición particular de este enfoque socioformativo complejo. ¿Por qué? Porque advierte la importancia del contexto y advierte la idoneidad del compromiso ético. Y el sentido de que una competencia no es algo a lo que vamos a llegar definitivamente y que después vamos a tener que seguir optando por otro curso para seguir formándonos. No. El sentido de la competencia es que yo mismo me voy a autorregular para tener una perspectiva de mejora continua. Bien, con esto termino. Estos son los principios y por eso también les decía, es difícil que quizás en nuestras instituciones podamos advertir con precisión una planificación por competencias porque no tenemos las disposiciones institucionales ni los recursos adecuados todavía. Sin embargo, estas son las indicaciones. Por ejemplo, no tenemos flexibilidad ni apertura curricular. Los planes de estudios están cerrados. No es que ahora, o sea, muy pocas unidades académicas abren a materias optativas. Muy pocas que las abran y que exista precisamente esta posibilidad de flexibilidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en carreras como arquitectura? Creo que también en medicina, que hay una materia, una asignatura troncal. En arquitectura es el taller.
Y el taller es donde pones en práctica todo y desarrollas estas maquetas y con un enfoque, una lógica, y al final pues eres un peón del arquitecto, de una visión. Y no apruebas taller de primer año, no puedes pasar ni cursar ninguna asignatura de segundo año. O sea, reprobaste taller, reprobaste todo un año. Tienes que aprobar taller para siquiera tomar alguna asignatura del segundo año. Entonces complica, ¿no? Entonces no tenemos estructuras de planes de estudio y o curriculares flexibles todavía. Sociología abre a un concurso de materias optativas, pero son asignaturas limitadas. Después, en general, los planes de estudios son casi establecidos, estructurados. Pero sí, dentro de, y ahí está la libertad y la posibilidad en la universidad pública, pues hay una figura de libertad de cátedra. Y como nosotros vamos a ser parte de un resguardo de alguna asignatura, pues ahí tenemos que asumir ese ejercicio de libertad para poder dar esa flexibilidad que propone el enfoque por competencia. Va a priorizar los procesos, no tanto los resultados, ¿ya? No se enfoca tanto en la evaluación como el enfoque por objetivos, prioriza el proceso. Rompe con esa tradicional fragmentación, ¿no? Y esa sumatoria de los contenidos al proponer una formación integral. Para responder un problema no solamente me basta con saber, ni solamente me basta con actuar, ni solamente me basta con tener mi buena actitud. Tengo que integrar y tengo que actuar para responder ante un problema movilizando la integralidad. Entiende los aprendizajes, esto es lo mismo casi que el 2, ¿no? No como productos acabados al final de alguna etapa, sino como procesos, además que se dan a lo largo de toda la vida. Las personas progresan, mejoran sucesivamente. Y esto es parecido. Los estudiantes, genera en los estudiantes la necesidad de construir sus conocimientos y actitudes. ¿Ya? Da foco al aprendizaje. Está en esta lógica de largo plazo. No permite que los estudiantes sean simples receptores de información. O sea, no hay esa precisión por esa medición. He cumplido con el contenido, sí o sí, los estudiantes tienen que saber leer y escribir en primero básico. Bueno, no pudo aprender. Bueno, en segundo habrá que generar un proceso de mediación, de remediar. Le permite al docente tener mayor autonomía en las decisiones que toma. Sí. Entonces reivindicamos este principio, ¿no? O este postulado. De manera que responde a las particularidades de sus estudiantes. Bien, hasta ahí. Este es un poquito, les he mostrado en qué consistía el enfoque por objetivos y he empezado, no les hemos detallado en qué es el enfoque por competencias, porque claro, vamos a tener todo un curso que va a ir ratificando los diferentes postulados del enfoque por competencias y específicamente en los textos, pues van a advertir las precisiones de fundamentación. ¿Están por acá todavía? Claro, dice. Ya. Sí, Liz. No sé qué hora escucha. 9. Sí, Ya. sí. 9 menos 10. Vamos a trabajar media hora. ¿Ya? Media hora, nada más que media hora y ahí lo cerramos para que después puedan así rapidito. Van a escoger un orador en sus grupos. Vamos a trabajar en grupos de 6 personas y durante 30 minutos no más, o sea, nada más. Entonces, les voy a presentar un cartel, una propaganda. ¿Ya? Y ustedes tienen que desarrollar la planificación o lo que corresponda, ¿de acuerdo? Es como si fuera una noticia, o sea, uno ve recaudos de trabajo, que se llaman, requerimientos de trabajo, y claro, se entusiasma, pero que después no tiene muchos más datos, o en general las consultorías no tienen presupuesto, entonces estás yendo así, ¿cuánto será que tengo que cobrar? Ver de filtrar con alguien de dentro de la institución para ver cuál es su techo. Al final, en muchos casos te enteras que el techo es mucho menor del que tú estabas expectando. Bueno, en fin. Este es un caso así, un caso no muy honesto, ¿ya? Y esta es una noticia que ha salido. Resulta que todas y todos ustedes y los grupos que se van a conformar
son expertos en cocina, son chefs, ¿ya? Y los grupos ya son equipos conformados de chefs, ustedes, ¿ya? Entonces esta convocatoria está buscando un equipo de cocina, van a postular, ¿ya? Porque tienen que hacer una propuesta, la propuesta de trabajo al representante, que en este caso soy yo, el representante. Entonces, solamente ha salido esta noticia. Ustedes ya verán cómo resolver esta convocatoria, ¿ya? Y la propuesta que hagan después de la sesión, hoy mismo, la van a subir al foro. Así que anoten los integrantes de quienes trabajan en el equipo. No tiene calificación, no se preocupen. Lo que vamos a advertir acá es precisamente que saben de planificación, para que ustedes después contrasten si es que efectivamente ya sabían mucho o efectivamente han habido elementos que les han ayudado en el proceso que vamos a tener en el desplazamiento de este módulo. Armo los grupos y voy a pasar grupo por grupo para ver si tienen estas solicitudes adicionales, ¿ya? Si quieren hacer estas consultas. Solo voy a atender preguntas, ¿ya? No voy a atender dudas. Si es que me van a decir cómo podría hacer esto, no sé. Solo voy a responder a preguntas, ¿de acuerdo? Les voy a pasar esta diapositiva al chat para que la tengan ahí a mano, al chat de WhatsApp. Van a haber grupos de 5, seguramente, no se preocupen, ¿ya? Están asignados al azar. Adelante, tienen media hora. Pueden sumarse. Ya. Ahora, el plan de asignatura tiene una composición, ¿ya? Está compuesta por 10 puntos. Y adicional al plan de asignatura, en el trabajo del diplomado vamos a desarrollar una planificación didáctica y vamos a desarrollar estos anexos. Pero el plan de asignatura como tal, como documento, termina en la bibliografía. ¿Que hay diferentes formatos de plan de asignatura? Sí, que en la misma Universidad Mayor de San Simón las facultades adaptan y solicitan perfiles o particulares tipos de planes. Sí, de que se van a ir a la Unifrance, a la Católica, a la UPB, a la Univalle, a la EMI y tienen particulares formatos. Sí, ¿ya? Entonces, no, que no les quite el sueño eso, ¿ya? Es decir, no estoy trabajando de acuerdo al formato, porque no hay un formato estándar ni establecido. Vamos a trabajar en este formato y si es que la universidad a la que se van a postular, perdón, hay un micrófono abierto que genera eco. Si la universidad que se van a postular, pues les pide un formato diferente, no descuiden, ustedes van a poder hacer su adaptación, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, hay un requerimiento de recursos metodológicos por cada unidad de aprendizaje, es decir, ¿no? Que es mucho más preciso, ¿ya? En este caso no, vamos a trabajar una metodología de manera general. Tiene estos 10 puntos, aparte la planificación, aparte los anexos. Revisen la guía, ¿ya? Revisen la guía, que es el PDF, ¿ya? El PDF, antes incluíamos en el Word la guía para que borren, pero claro, han borrado la guía y después ya, bueno, pueden descargar, pero igual había problemas de formato, ¿no? Se copiaban los datos, colores, basuritas de formato, que después era una revisión, devolverles, volver a pedirles, devolverles, volver a pedirles en ese tren de revisiones. Por eso ahora hemos tratado de agilizar todo. Y claro, constructivamente aprendemos de nuestros errores también. ¿Ya? Vamos a entrar a la contextualización. Entonces, vamos a empezar primero identificando nuestro escenario. Dice problemáticas del contexto, entre paréntesis, contextualización, el punto, ¿ya? Pero es lo mismo, contextualización. Ahora, tenemos que identificar por qué es extremadamente importante que ya pensemos nuestra asignatura. O sea, sí o sí tenemos que, de una estructura de plan de estudios, pues precisar qué asignatura voy a trabajar. Y advertirán que está en un nivel determinado.
que corresponderá a una línea determinada, ¿verdad? Por eso, en sus carpetas individuales en el Drive, tienen una carpeta que dice documentos curriculares, creo. Van a ir colocando, van a ir buscando, por ejemplo, los planes de estudios de la carrera, donde está la materia, la asignatura que van a trabajar. O bien no existe, pues existirá alguna referencia en algún lado del mundo, donde ya han sistematizado una práctica al respecto. Se descargarán planes globales, que hay un montón de muchas otras universidades parecidos. Tal vez no haya con el mismo nombre, pero seguramente hay planes globales parecidos para que ustedes los vayan revisando y mirando también. Se van a descargar, si es posible, esta información de su carrera. Generalmente todas las páginas la tienen, ¿no? El perfil, la misión, la visión, como hemos hecho ese trabajo de las universidades, ¿no? ¿Cuál es la práctica? Bueno, en qué escenario, qué problemáticas responde, qué competencias tiene, todas las carreras ya tienen esa información, qué habilidades tiene, dónde va a ir a trabajar, ¿ya? Entonces, en función de esa información de requerimiento, si bien no han decidido todavía la asignatura, no pueden no decidir dónde van a trabajar. Tienen que decidir el contexto, la carrera o el ámbito por lo menos, donde van a escoger y desarrollar su planificación. ¿Ya? ¿Queda claro esto? No les estoy obligando a que ya de una vez decidan la asignatura, pero sí tienen que ya tener claridad en qué contexto van a desarrollar su planificación. Ya. Ahora, el plan que van a construir va a responder pues a un modelo educativo. Seguramente de la carrera tendrá una visión, una misión, ¿no ve? Tendrá unos fundamentos, para eso los hemos identificado un poquito para orientarnos. Van a empezar a hacer una revisión bibliográfica. ¿Por qué? Porque ustedes se van a convertir en los expertos, pues qué mejor, ¿no? Y Juan Pablo, que tú ya tienes trayectoria académica, o sea, qué mejor no tener un profesor como vos que hace investigación en la asignatura de investigación, por ejemplo. Qué mejor, o sea, ustedes tienen que ser los expertos, ¿no? Precisamente que desarrollen y que resguarden. Pero ahora, no son expertos, se acaban de titular, no importa, van a tener toda la vida para formarse, porque la lógica está en un plan de formación continua. Pero tengan esa apertura, identifiquen un sendero de especialización, que tampoco va a estar cerrado. Dan clases de inglés, son entrenadores, profesores de educación física, son físicos que ya dan clases en colegios, han desarrollado proyectos, pues se van a especializar en eso. Advirtamos, o sea, también los profesores tienen que ser los profesionales más competentes. Sí, es una parte, pero eso no significa que solamente tengamos que ser expertos en nuestro ámbito, también tenemos que ser y tener competencias docentes. Bueno, revise material. Y también el plan pues se nutre de la revisión de expertos. ¿Ya? La contextualización, esto dice en la guía, ¿ya? Por un lado van a identificar, y esto está en función de ya de la decisión de su asignatura, pero por lo menos identifiquen qué problemas existirían en la realidad, en la práctica profesional. Por ejemplo, en mi carrera yo he estudiado ciencias de la educación. Y a mí me gustaba mucho, bueno, era el auxiliar entonces, hace mucho tiempo, de antropología cultural, que era una materia, ¿ya? Antropología cultural era la asignatura. Entonces, ¿cuál es el problema? Me voy a preguntar, habiendo ya definido más o menos, si no he definido, por lo menos tengo que saber el ámbito, ¿no? La disciplina. ¿Qué problemas hay para el profesional en ciencias de la educación si no encara adecuadamente esta asignatura? Si no la ha aprendido bien o está mal enseñada o no existe, pues no va a tener capacidad para, por ejemplo, incapacidad para leer la realidad sociocultural, incapacidad para poder desarrollar propuestas educativas vinculadas a todas estas matrices de escuelas alternativas, escuelas interculturales bilingües, ¿no? Incapacidad para advertir lógicas de razonamiento y lógicas de sentido propias y auténticas, incapacidad de mirar al otro. Bueno, estos son problemas, ¿ya? Entiéndase esto, son problemas que
el desconocimiento, el mal uso, la mala enseñanza o la falta de mi asignatura proporcionan en el ejercicio del profesional en ciencias de la educación o en el profesional de la carrera. Y que en la otra columna, qué tareas, qué funciones, qué procesos aporta mi asignatura para el ejercicio profesional. Yo soy una cosita de 50 y tantas materias, pero mi asignatura está en ese plan de estudios por algo. Aporta cosas para revestir un perfil profesional. ¿Qué cosa aporta particularmente? Capacidad crítica de sentido, perdón, capacidad de lectura crítica de la diversidad cultural boliviana. ¿Qué aporta? Aporta capacidad de manejo de procesos de investigación etnográficos. Es una habilidad concreta. Aporta capacidad de investigación etnográfica, desarrollo de procesos cuantitativos, cualitativos. Aporta el manejo del mapa de la diversidad lingüística del país. Son elementos que pueden ser saberes, que pueden ser habilidades. Bueno, después los vamos a ir puliendo, pero que se identifique acá. ¿Qué problemas existen para el profesional por la mala o la falta, la mala práctica o la falta de formación o la deficiente formación de su asignatura? ¿Y qué es su asignatura? ¿Por qué es importante? Va a relevar esto en su concierto de un plan de estudios. ¿Qué le da a ese profesional? ¿Qué le da? ¿Qué específicamente a diferencia de otras? ¿Por qué existe mi asignatura en ese plan de estudios? Cosa de que mañana, si es que hay un cambio o una modificación curricular, persista en su existencia. ¿Ya? Este es un ejemplo de una estudiante brillante que ha trabajado esta materia en un programa de ingeniería industrial, ¿no? La asignatura es estadística. Tiene unos prerequisitos, o sea, es una que necesita de cálculo, se relaciona posteriormente con estadística y economía. Está en segundo semestre además, ¿ya? O sea, ya la ha ubicado en el plan de estudios, ya. Esto lo ubican en los datos generales, ya, y en la justificación. ¿Qué problemas ayuda la estadística para el ingeniero industrial a tomar decisiones? O sea, problemas que hay que se dan es que hay toma de decisiones cerradas por la mala interpretación y análisis de datos, que se lanzan al producto, pero se lanzan productos sin estudios de mercados previos, que hay productos con fallas en la calidad ante la falta del control estadístico, que hay constantes fallas productivas por el poco control estadístico de los procesos productivos. ¿Qué tareas, qué funciones, qué procesos le da estadística específicamente al profesional, al ingeniero industrial? Le va a enseñar a recolectar datos, a resumir información, a calcular indicadores, datos resúmenes, a elaborar gráficos. Vean, son acciones a veces muy concretas, pero que no le va a dar otra asignatura con la pertinencia o la solvencia que le va a dar la estadística. Después esto nos va a ayudar muchísimo a definir nuestras unidades de aprendizaje, pero sobre todo a formular la competencia. Ya eso nos vamos a encargar en la siguiente sesión. Es importante que vengan, sin embargo, ya con estos elementos para el viernes. Identifiquen el contexto, ya vayan definiendo la asignatura y vayan advirtiendo qué problemas van a ir a resolver, con qué armas van a ir a resolver o qué armas van a aportar. Qué feo, ¿no? Esta analogía bélica. ¿Qué qué ustedes van a dar? ¿Qué nutrientes van a dar precisamente en ese crecimiento de ese perfil profesional? Bien, vamos a ver un ejemplo. Les voy a hacer un paneo de un trabajo ya realizado. Y antes de darles las indicaciones de las actividades que tienen que hacer. Este es un plan, ¿ya? De la anterior versión. Es de un ingeniero, de Wilber Díaz. Él ha trabajado en electromecánica, instrumentación y control industrial, ¿ya?
La justificación, pues responde a esas preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Qué problemas responde? Obviamente la contextualización les va a dar herramientas para escribir su justificación. ¿Por qué? Porque debe existir pues una materia en un concierto profesional para algo, ¿no? Por algo está en ese plan de estudios. ¿Qué le va a dar esta asignatura específicamente al profesional electromecánico, al ingeniero electromecánico? Acá hay habilidades muy concretas. Tic, 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 tic. Bueno, definen su competencia. Y la competencia es una redacción general, concreta, que dé posibilidad a volar y a moverte con flexibilidad dentro de ella. La capacidad de esta asignatura o la macrohabilidad de esta asignatura, que es instrumentación y control industrial de procesos, es que el profesional desarrolla sistemas de automatización y control aplicado en procesos industriales para gestionar su funcionamiento y operación utilizando sistemas de monitoreo y redes de comunicación. Esto vamos a aprender a redactar, tiene una gramática. Todo tiene una gramática después, por eso les digo, es un patrón bastante técnico. Se van a perder una tarea, les va a ser difícil, porque vamos a ir engranando procesualmente y todo se desagrega analíticamente. Las unidades de aprendizaje tiene varias, entonces ustedes van a llegar esto acá en 4 semanas, ¿no? Sus elementos, sus saberes, sus evidencias, sus actividades de evaluación. Tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5 unidades este plan, tiene 6. Sí, tiene 6 unidades este plan, ¿ya? Ustedes van a definir. Eso en su momento lo vamos a ver. Después escribimos la metodología. Esto lo vamos a hacer en el módulo 3. Enfoque, técnicas, vamos a revisar técnicas, estrategias de aprendizaje, recursos. Bueno. En el módulo 4 terminamos de precisar nuestras actividades de evaluación y por cada unidad de aprendizaje tenía 6, voy a hacer una matriz de evaluación. Pero le voy a dar el tipo, el instrumento, el puntaje. Esto lo vamos a hacer con una precisión de orfebre, ¿ya? Todo está así muy, muy, muy bien calculado. 2, tabla 3. Entonces hay una tabla de evaluación por cada tabla de unidad de aprendizaje que hayan desarrollado. 6. Después está el cronograma en función del tiempo que hayan establecido. Las disposiciones generales, la bibliografía. Y ahí termina el plan de asignatura. Pero el programa ahora está incluyendo no un plan de clase, sino una planificación didáctica. Bueno, este era solamente un plan para una clase, para una sesión de 90 minutos. ¿Ya? Y esto es que vamos a empezar a hacer. Preciso, ¿qué vamos a hacer puntualmente? ¿Ya? Nosotros vamos a hacer una planificación didáctica, que es un poquito más extensa. Y por último están los anexos, que van a aprender a producir instrumentos de observación, un registro, que es el registro de observación, ¿ya? Es una escala con unos criterios. Van a aprender a hacer una rúbrica analítica. Bueno, una lista de cotejo también la van a aprender, pero van a escoger cuál ponerla. Una rúbrica que igual es una escala, pero con criterios cualitativos, ¿ya? Van a aprender a redactarla. Y hay un montón además de recursos, ¿no? Pero lo importante es que sea pertinente para ustedes. Y van a aprender a hacer una tabla, pero una prueba escrita en función de una matriz de planificación, ¿ya? Y van a precisar su prueba escrita, que es parte del trabajo. Y por último, este tipo de fichas metacognitivas que las vamos a desarrollar también. Ese es el trabajo, ¿ya? O sea, se ha mantenido, se mantiene porque la estructura del plan no cambia, ¿no? Lo que cambia es el punto de la metodología y de los instrumentos, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Acá la planificación, ahora se llama planificación didáctica y vamos a tener un abanico de opciones, ¿no? Generalmente lo cerrábamos a una estructura de planificación, pero en la realidad pueden haber varios tipos de planificación. Entonces, se está brindando esa apertura. Ahora, ¿qué pasa si 2 o 3 compañeros trabajan la misma asignatura? Pues no hay ningún problema, porque cada plan va a estar patentado con su nombre.
y van a tener una visión específica de cómo están advirtiendo la gestión, porque acá no se enfoca en un listado de contenido, se va a enfocar en que ustedes con este plan tienen que lograr que el estudiante logre esa competencia. Por eso nos vamos a concentrar mucho en la competencia, porque la competencia abriga y da razón y sentido a todo el plan. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer, por eso tenemos un poquito más, una semana y media para precisar la competencia. Obviamente después no va a estar escrita en piedra, la vamos a seguir ajustando. No es un trabajo fácil, por eso les pido que no descuiden también la lectura de los materiales y por eso se incluyen los cuestionarios de evaluación que tienen puntaje, que van a aparecer desde la siguiente semana, para que ustedes adviertan de que es importante leer los textos. ¿Ya? Generalmente hacemos de memoria o creemos que solamente con que solo con las sesiones sincrónicas vamos a desarrollar el llenado y por la buena onda de la profesora o el profesor que esté a cargo, pero no, o sea, ahí se precisa en función de la gramática, del orden, de la estructura, ¿no? Cuando un plan está bien hecho y cuando tiene coherencia, solvencia, integridad. Que van a tener, va a ser un trabajo, como les digo, de aquí para adelante, fundamentalmente de planificación, sí. Ya no es un diplomado que les va a dar más herramientas de ejercicio, de actuación, por ejemplo, ¿no? Eso que quede bastante claro. O sea, nos vamos a enfocar en ser planificadores, en buenos planificadores. Ahí. No se olviden, ahora sí les comparto las actividades. Ya. Para la siguiente, entre hoy y el viernes, ¿ya? Primero, hasta esta noche, suban al foro, lo que tengan, ¿ya? Lo que tengan, está bien. O sea, ahí vamos a advertir qué preguntas se han hecho, ¿no? Qué lógicas, qué tónica le han dado a esa propuesta de postulación. Segundo, empezar a trabajar la contextualización. Trabajen en el drive, ¿ya? En el espacio, en este drive, porque nos va a permitir hacer un seguimiento permanente. Trabajen, ¿ya? Investiguen, carguen documentos de la carrera, ¿no? Lo que ya les he advertido. Trabajen el punto 3, apoyarse en la lectura en esta de contextualización de la asignatura, que es la lectura 1, ¿ya? La lectura 1 de la biblioteca. Y para la siguiente sesión es necesario que ya vean cómo y qué significa la competencia. Para eso tienen que leer, son textos además muy técnicos, ¿ya? Son textos técnicos, no se van a perder, están muy sencillos en su redacción, pero obviamente no aprendemos la planificación basada en competencias con un curso, ¿no? Tenemos en coherencia con el enfoque que poner en práctica lo aprendido. Por lo tanto, los videos ayudan, dan ejemplos, pero ustedes van a definir y van a señalar con precisión su competencia. Por eso hay los videos, la lectura que tienen que realizar. Ya, para el viernes. Estas dos diapositivas se las voy a compartir en el chat de WhatsApp. ¿Alguna consulta? Marco, los avances del plan global, pues hay que ir subiéndolo al Drive, ¿no? Sí, Ir trabajando en el Drive. sí, el ¿No? Drive nos va a permitir que podamos establecer un diálogo antes de las entregas como tarea, ¿no? Por la tarea ya tiene un puntaje, pero el Drive nos va a permitir, porque tiene una herramienta de comentario, yo no voy a tocar nada de su redacción, voy a proceder a comentarle solamente, ¿ya? Pero este Pues es estupendo. nuestro taller, nuestro espacio de trabajo individualizado. Licen, una consulta. O sea, del punto uno, que es subir al foro, la dinámica de planificación es una cosa, ¿no ve? Y a partir del punto dos, desarrollar la contextualización de la asignatura, ya es nuestro trabajo personal, ¿no ve? Sí, sí, sí. Ah, Sí, ok, lo del listo. foro suban lo que han hecho ahora, no les quite el sueño, ¿ya?
Aunque Un tengan favor, herramientas. si nos puede pasar los nombres o la lista, es que no he llegado a ver el nombre de mis compañeros y no sé con quiénes estaba. Bien, ahorita ya espero que estén todos porque a veces se desconectan y pierdo el registro del chat. Lo voy a colocar acá al chat. Ya está en el chat del WhatsApp. Si es que nadie se ha desconectado, bueno, están ahí. Ay, no se atufen, no se preocupen, vamos a ir procesualmente, pero sí la recomendación es que tienen que hacer las lecturas, tienen que venir leídos. Y cuando hagan este ejercicio, el siguiente viernes, por ejemplo, vamos a hacer trabajo cooperativo, ¿no? O sea, se van a leer entre ustedes, se van a revisar entre ustedes, se van a apoyar entre ustedes, ¿no? O sea, es fundamental el trabajo cooperativo que vamos a desarrollar en estas revisiones. Después, ustedes siguen individualmente su proceso, ¿no? Porque cada uno tiene que hacer su plan. Dice, disculpe, estaba en la sala 1 y no está mi nombre. Sí, No tal pasa vez nada, ¿no? es por eso. Bueno, es que ese es el listado del chat del Zoom, que te incluyen en el documento, no hay problema. Ah, ya, está bien, gracias. Sí. Cuando se desconecta alguien, pierdo el nombre. Ya pues ánimo, que estén bien. Nos vemos el viernes. Listo.